acompañarnos como presidente del Ateneo Juan Bautista Alberdi, conjuntamente con nuestro vicepresidente Adolfo Alsina. Le damos a todos la bienvenida a esta nueva actividad. Hoy recibiendo a alguien muy apreciado y respetado y un gran amigo de esta casa, como es Ricardo López Murphy, que nos va a presentar su último libro, Mejores Políticas Públicas 2. Primero vamos a comenzar agradeciendo a las entidades que nos acompañan. Fundación Cívico-Republicana, RELIAL, Red Liberal de América Latina, Fundación Libertad y Progreso, Fundación Atlas 1853, Fundación Friedrich Naumann y el Instituto Amagui para la Libertad. Nosotros nos reunimos todos los días martes, en el horario de 19:30 a 21 en reuniones que son abiertas al público y a las que están todos invitados. Ricardo López Murphy es licenciado en Economía en la Universidad de La Plata, tiene un Master of Arts en Economía en la Universidad de Chicago, una extensa carrera académica durante 30 años en la Universidad de La Plata, la Universidad de San Andrés, en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Mar del Plata, la UADE, en UCEMA, en la Universidad de la República del Uruguay. Durante la década del 90 fue economista jefe de la Fundación Fiel. En 1997 fundó la Fundación Cívico-Republicana, una organización sin fines de lucro destinada al fortalecimiento de la democracia argentina mediante el estudio y análisis de temas políticos, sociales e institucionales, consultor y asesor económico de empresas. Prolífero escritor, ha recorrido América Latina y el mundo como conferenciante y expositor de temas económicos. Fue ministro de Defensa desde diciembre de 1999 hasta marzo de 2001, ministro de Economía e Infraestructura de la República Argentina en marzo de 2001, candidato presidencial en el 2003, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires en el 2005, candidato a presidente de la República en el 2007. Actualmente preside la Fundación Cívico-Republicana y preside la Red Liberal de América Latina, RELIAL. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Debo confesarle que estoy tan impresionado por la exposición que hizo Magdalena que me da vergüenza hablar del libro. Claro, porque es como bajar una escalera, pero también creo que ambas cosas se pueden vincular. Yo les quiero contar de dónde sale este libro. Este libro sale de un esfuerzo que hace muchos años estamos haciendo. Vamos por el 10º curso de formación de dirigentes que brinda la Fundación Cívico-Republicana en los 2 semestres del año en la Universidad del SEMA. Ese curso lo empezamos hace muchos años con la preocupación de que el régimen estaba degenerando hacia un sistema hegemónico y que la narrativa del régimen, la publicidad, esa cosa de estar todos los días picoteando sobre nuestra cabeza, iba a causar un daño, un fenómeno de tergiversación de la realidad, de tergiversación de las palabras. Acá las palabras significan otra cosa que en el resto del mundo. No hay inflación, no hay inseguridad, no hay default, todo se inventa de una manera distinta. Yo había escuchado, ayer hizo otra que fue espectacular, ayer dijo que hay que sustituir exportaciones. Yo siempre había escuchado la sustitución de importaciones, lo de la exportación es una novedad. Es una novedad como es la de calificar a los historiadores de burro. Eso son cosas increíbles, pero pasan todas. En esa perspectiva, nosotros empezamos el curso sobre todo para atender a los jóvenes. Con el tiempo descubrí que iban los padres y los abuelos. ¿Por qué? Porque claro, esa narrativa
machacona en los libros de texto, en las escuelas, en todos lados, que no nos damos cuenta, pero nos están inoculando, generó una necesidad no solo en los más jóvenes, sino en los más grandes, de tener argumentos para replicar. Y lo que hemos estado construyendo, y lo digo sin ningún tapujo, ayudando a construir un relato alternativo. O sea, frente a la forma de explicar los problemas que tiene el régimen hegemónico, un relato alternativo. Un relato que parte de otros valores, de otra visión del mundo, de otras experiencias. Y así hemos escrito varios libros. Ahora, antes escribía yo, y que era como, escribía con la lógica de, yo tenía una dedicación mayor a la política electoral y agonal. Ahora estoy un poco retirado de eso, por razón de salud, pero he estado más concentrado en la política arquitectónica, en la lucha de las ideas. Y en esa perspectiva yo escribía para formar los cuadros, es decir, para encontrarme con la maravillosa sorpresa que tuve esta noche en la introducción de Magdalena. Magdalena militó muchos años al lado mío, y ustedes vieron ese discurso, un discurso impresionante. Yo ya me podía ir hoy, yo no me podía ir porque yo digo, yo tengo esa visión del sembrador. He ido dejando la semilla, lo que veo que fructificaron, que a pesar de todo, de esa enorme ofensiva que tenemos sobre nosotros, no nos rendimos. Eso es una cosa que es impresionante. Estaba explicado lo que iba a pasar. Y desgraciadamente pasó lo que dijimos. O sea, no se hizo lo que había que hacer, los juicios se fueron acumulando, se fueron perdiendo, y ahora tenemos un problema enorme que afrontará el próximo gobierno con la soga al cuello. Esa es la realidad de lo que va a ocurrir. Ahí, de nuevo, ahí está explicado cómo se maneja la deuda pública, qué es lo que habría que haber hecho y qué es lo que se hizo mal. ¿Qué es lo que se hizo mal? Pero no está dicho hoy mirando la historia para atrás. Está la cita histórica. Yo no puedo escribir La Nación del 7 de marzo del 2005. Por eso cuando vamos a las polémicas, yo digo, bueno, vamos a ver qué dijo cada uno. Yo esto lo dije el día siguiente al canje de La Habana. Cuidado con lo que están haciendo, porque vamos a tener este problema. En ese momento yo me acuerdo que se usó una respuesta terriblemente destemplada. En ese momento, por distintas razones, yo lideraba la oposición. Entonces mis palabras tenían un peso que hoy no tienen, porque hay que ser realista. Pero en ese momento yo tenía el impacto de cuando cada vez que replicaba salían todos los diarios la réplica. Entonces ahí está. Y quiero marcar esto porque entender el error que fue lo de la deuda pública, cómo se manejó eso, la consecuencia que eso va a tener. Y sobre todo lo que va a tener que hacer el próximo gobierno, que cuando arregle, le van a decir de todo por algo que no hubo más remedio, por lo que le dejaron. Entonces, cuidado a quién le ponemos el inventario del problema que vamos a enfrentar. Cualquiera sea, gane el oficialismo, gane la oposición, el que viene va a tener que hacerse cargo de una cosa terrible ahí. Y además le van a echar la culpa. Pero la verdad es que los errores se cometieron ahora, y ahí están marcados a fuego, y lo he escrito para que después digan que no lo dijimos. O sea, ahí está. O sea, vamos a lo que está escrito antes, ¿no? Esto está publicado, otra versión, si ustedes quieren, un poquito más leguleya, en la revista La Ley. Yo he escrito una versión un poco más para profanos, o sea, una versión que no para especialistas. La idea es de divulgación. Bueno, el cuarto tema tiene que ver con algo que por suerte no me han hecho caso, que es el tema de lo que están haciendo con el dólar ahorro. Ustedes saben que perdemos reservas todos los días de una manera disparatada, regalando las reservas para mantener un precio artificial del dólar que les permita hacerle creer a la gente que las cosas están mejor. No sabemos si se llega con eso, porque estamos perdiendo reserva a una velocidad extraordinaria. Yo había propuesto hace varios años atrás, cuando pensaron con el cepo, decir, bueno, si usted tiene
tienen una dificultad. En todo caso, mejor es que tengan un tipo financiero y turístico, de tipo de cambio, y en el corto plazo, un comercial, si no lo pueden ajustar de golpe, pero no vendan los dólares a un precio regalado, porque eso después recomprarlo va a costar sangre, sudor y lágrimas. La verdad que no lo hicieron, y en un sentido, gracias a Dios que no lo hicieron, porque tendrían hoy muchas más reservas y el problema sería mucho más difícil ellos serían mucho más difíciles de enfrentar de lo que son. Creo que parte del gran drama que tiene el oficialismo de acá al día de las elecciones es si alcanza los dólares o no alcanza. Si no alcanza y se ve la llamarada antes, el cuento se quemó, se acabó. La llamarada viene, digo, no es una buena noticia, pero la llamarada viene. Que ser consciente, de nuevo, de quién produjo el problema, no quién se tiene que hacer cargo del problema. En fin, mi invitación hoy entonces es a aquellos que quieran, que adquieran el libro, parezco un vendedor de colectivo, que adquieran el libro, que se informen y que lo lean como un material para conversar con los nietos, los más grandes. Yo he tenido la experiencia en este momento de conversar con muchos jóvenes, y la verdad que es algo asustado esas conversaciones, por lo que le han estado bombardeando sistemáticamente. Yo no sé si ustedes vieron Paca Paca. Yo ahora, como tengo nietos un poco más chicos, siempre que veo los dibujitos, ahí me puse a mirar Paca Paca, quedé electrizado entre el debate entre Sarmiento y Facundo Quiroga. Resulta que Facundo Quiroga era un héroe nacional y Sarmiento un intolerante, una cosa increíble era el diálogo. Digo, no subestimemos este tema de todos sus habitantes, es decir, que predomina esa comunidad de afectos y de valores, y que hay en el mensaje un mensaje de concordia, un mensaje de abonamiento, un mensaje de tolerancia, no un mensaje que en el viejo estilo nazi cree la antinomia. El gran teórico del nazismo, Schmitt, que decía amigo-enemigo, la dialéctica amigo-enemigo. Usted busca el enemigo todo el tiempo y pelee por cualquier cosa. Pelee por cualquier cosa. Lo más importante es siempre encontrarle a alguno a quien colgarle el San Benito. Cree todo el tiempo chivos expiatorios y acuse destempladamente de las peores calumnias y barbaridades a quien se opone. Esa estrategia yo la comparo con ese mensaje de Arturo Illia, que a mí siempre me impresionó. En Unión y Libertad versus la estrategia del odio, la estrategia de la división, la estrategia del rencor, la estrategia donde es difícil rehuir, tomar posiciones implacables e intransigentes. Yo creo que las grandes democracias del mundo lo que construyeron fue una zona en común, un clima de concordia. Es difícil, yo reconozco que ese mensaje que tiene en la cultura hebreo-cristiana, un mensaje muy fuerte, ese mensaje de los evangelios, poner la otra mejilla, es difícil, yo reconozco. Siempre mis tíos contaban que mi abuelo irlandés decía, por suerte tengo dos nada más. O sea, cuando puse la otra después me lo cargo, ¿no? O sea, no es ese el mensaje. Pero la idea es esa de crear el área en común. La lógica de todos estos gobiernos es que han compartido el populismo latinoamericano. Ustedes fíjense que son siempre desaforados. Si usted lo ve a Maduro por televisión, es un desaforado. Cuando no se agarra con los colombianos, mire, lo que acaba de pasar en Venezuela es increíble. El ejército venezolano le ponía a las casas de los colombianos D significa demoler, y venía el bulldozer y los pasaba por encima, y los han expulsado, y el resto de América Latina nos quedó calladita, porque hay temor de que a uno lo empiecen a agredir, a agraviar.
nosotros tenemos que reconocer ese problema y tenemos que reconocer que hay una tarea muy difícil en la Argentina, porque todo el mundo mira la dificultad económica, todo el mundo mira el temor a la crisis social, todo el mundo mira los problemas de gobernabilidad. Yo digo, ese es el principio, y es verdad que hay problemas técnicos complejos que resolver, pero el verdadero problema que yo veo va a ser reconstruir los afectos, surcir los afectos entre nosotros. Hoy ese clima es muy difícil cuando usted está de un lado o está del otro. Y yo no lo puedo negar, yo estoy de un lado, ¿para qué lo voy a mentir? O sea, todos sabemos, pero digo, en el largo plazo, las sociedades requieren recrear ese clima de convivencia. Ese para mí es un desafío muchísimo más difícil que el problema de corto plazo de imponer el orden, la ley, la racionalidad, el respeto a las instituciones, enfrentar la inseguridad, combatir la delincuencia, enfrentar al crimen organizado, o sea, todo lo que hay que hacer en materia económica, social, institucional, de seguridad. Pero el tema central es, hay que reconstruir en la sociedad esa comunidad de valores. Es muy difícil hacerlo cuando la zoología ha reemplazado nuestras categorías. Por eso requiere un gran desafío de sensatez y de racionalidad, y sobre todo no arbitrar los mecanismos que nos han hecho tanto daño como comunidad. Muchas gracias, espero que el libro les guste y gracias por escucharme. Intelectuales y universitarios, hay simpatía por la política acá. A mí me parece que yo creo que ahí es donde hay mucha simpatía, y a mí me parece que eso tiene que ver con esto que estoy tratando de discutir, que es una cosmovisión distinta a la nuestra, es decir, una cosmovisión que valora otros temas que nosotros. Eso es importante entenderlo. ¿Qué cosa les impresiona? Les impresiona ese don de mando, esa intransigencia, esa voluntad de... Porque reconozcámoslo, ella tiene una voluntad de lucha, una cosa incansable. Entonces, eso subyuga a mucha gente. No nos impresionemos. Esas ideas colectivistas, hegemónicas, han tenido en la historia de la humanidad un gran atractivo. Hay gente que quiere ver ese liderazgo y subordinarse y encontrar en ello el mensaje de la historia y de la nación. Y es por eso que siempre tiene esa idea de que con ella comenzó la nación. Con él, ¿no? Digamos. Pero digo, veámoslo con cuidado eso. Ese es un mensaje muy profundo, que a mucha gente le da la idea de que han encontrado una respuesta a todo lo conocido. Es decir, ella hasta se ha dado el gusto de decir que es hegeliana. Ni debe haber visto a Hegel, ni por las tapas. Pero digo, eso forma parte de toda esa visión del mundo donde prácticamente hasta hay como un catecismo de sus convicciones. Y observen los fenómenos similares, un poco más tropicales, en Chávez. Chávez era lo mismo, pero más tropical. O sea, por suerte a Cristina no se le ocurre cantar. Yo la última vez que estuve en Venezuela, en la última campaña de Chávez, fui como presidente de la Red Liberal de América Latina, fui a ayudar a lo que nosotros también hacemos otras cosas, ¿no? Yo fui a ayudar a la oposición. Una cosa que me sorprendió, que a mí me impresionó profundamente, en uno de los actos, el enfermo de cáncer, gravemente enfermo, debe haber cantado 12 boleros con la mujer. Entonces, el acto consistía en los boleros que él cantaba.
Y eso generaba una fascinación colectiva incomprensible para mí. Al principio me daba risa, después me empecé a preocupar, porque cantaban todo. Entonces yo creo que ese fenómeno de la fascinación colectiva, con ese liderazgo de las respuestas para todo, que ordena todo, y de un lado está el bien, y del otro lado están lo de la zoología, eso véanlo en esa perspectiva. Y hay una respuesta para todo. Usted dice, pero nada de esto es cierto. Bueno, si usted lo escucha a Aníbal Fernández, digo, la gente habla de la pobreza en Alemania, entonces habla, pero estos días ha estado contestando algo que es palmariamente falso. Vieron sobre el dólar ahorro, que todos los jóvenes que compran le han bajado el porcentaje. Eso todos sabemos que ha pasado. El único que no pasó es Aníbal. Aníbal dice, no es cierto, se aplica la misma fórmula. Pero si es horrible, no. Y eso lo hace como una cosa. Y yo creo que esa forma de plantear las cosas tiene esa necesidad conceptual de mucha gente de encontrar algo a lo que agarrarse y si la pudieran votar a ella, lo que sería esta elección. Sí. Lo que no impide la Constitución, pero si pudieran hacer eso, usted no se imagina las pasiones que habría acá. Como el que va es una cosa distinta, digo. Es que es verdad. Sí, es distinta. Yo no quiero decir. No estoy haciendo campaña ni estoy descalificando, estoy diciendo es otra actitud. Eso sabemos que es otra actitud. Eso no quiere decir que yo estaría de ese lado, pero digo, las pasiones que generan esos liderazgos intransigentes, intolerantes, descalificantes, en la intelectualidad causan un enorme impacto y yo, por ejemplo, si es difícil entender un país donde un cabo austríaco haya subordinado la mentalidad del país más culto de Europa, es casi un fenómeno incomprensible. Sin embargo, lo fascinaba, pero no a los ignorantes, lo fascinaba a los más grandes filósofos, a los más grandes historiadores. Yo conozco varios historiadores económicos que quedaron fascinados por ese discurso. Werner Sombart, es decir, los filósofos, bueno, el caso de Schmitt, es decir, esa fascinación que esas personalidades que ejercen de manera extrema el poder, que generan en la sociedad este tipo de atracción, porque le dan a los intelectuales la idea que tienen una receta para todo. Y en general, si usted está enfrente, con la frase de Alberti, que es muy buena, si usted está enfrente de la antipatria, el socio de los buitres, usted cultiva, tiene intereses inconfesables, siempre usted es un monstruo. No, pero no es que usted tiene una opinión diferente, que usted... Yo los invito, mire, yo conozco mucho al profesor Corbacho. Yo les invito a ustedes que lean el artículo famoso sobre qué produjo el advenimiento de Hitler cuando ella lo califica de burro. Era un artículo casi le diría inocente. Un artículo que decía, yo tengo otra interpretación. ¿Para qué? Se rajó eso. Y yo veo en los diarios, yo leo los diarios de ellos también, ¿no? O sea, mucha gente no lee, pero yo leo mucho los diarios de ellos. Usted mira los artículos que hay avalando estas cosas. Todo eso forma parte de la dinámica que la pregunta. Y yo creo que ese es el verdadero peligro, porque en los intelectuales se cobija esa narrativa, ese relato que va extendiendo en el tiempo y va creando explicaciones que son disparatadas a los problemas, pero que después la gente las empieza a tomar como si fueran razonables. Y eso yo creo que es el gran riesgo que tenemos. En lugar de democracia republicana, ¿no sería más correcto hablar de república democrática? Estoy de acuerdo. No. Yo lo uso en términos... A ver, ¿cómo lo uso?
Yo digo, la democracia implica el voto, implica el uso de reglas electorales. La república implica límites al ejercicio de la mayoría. Esa es la combinación. Ahora, si es república democrática, a mí está bien igual. O sea, no. Pero digo, la lógica de la democracia republicana es que la mayoría lo que da es el acceso al gobierno. No da ni el criterio de verdad, ni el poder absoluto, ni gobernar sin debido proceso. Entonces, ese es el mensaje, pero me parece bien la otra terminología. Quien recibe subsidio no puede trabajar, no le alcanza y suma vendiendo drogas. Y las drogas hoy aportan al poder político. En el interior del país se ve. ¿Cómo se arregla esto? Ese es un desafío monumental a escala mundial. O sea, gran parte del... Fíjese que el problema... Ese es un problema muy serio en Latinoamérica, pero también es un problema muy serio en Afganistán, es un problema extraordinariamente complejo en el Medio Oriente, en América Latina es una tragedia. Aún de los países que los combaten, México debe llevar como 80.000 muertos y Colombia debe llevar un número de gente muerta en combate inmensa. Ahí en Colombia, en México, se han comprometido las Fuerzas Armadas hasta el final y han tenido gran eficacia en términos del combate a los líderes del narcotráfico, pero ese negocio lo reproduce. Yo creo que es un tema muy complejo. Yo creo que la verdadera batalla ahí es una batalla en la cultura, porque en el fondo esa es una gran batalla cultural, como una batalla cultural del tabaquismo, que tiene implicancias sanitarias, que tiene implicancias sociales, económicas, pero yo creo que tiene básicamente una implicancia cultural. Ustedes saben que en muchos lugares, y hay algunos expresidentes latinoamericanos muy respetables que han propuesto liberar o legalizar, y lo han hecho con la idea de que sea responsabilidad de cada uno. ¿Cuál es el problema de esa estrategia? La cual yo en alguna forma entiendo que cuando se hizo la prohibición, ustedes recuerdan la época de la prohibición del alcohol, lo que se creó fue un gigantesco sistema gangsteril. Entonces la idea es, si le quitamos criminalidad, vamos a evitar el gángster. El problema es que ahí baja el precio, y si baja el precio, se va a extender más. Y ahí viene un tema muy vital, que no tengo una solución. Yo lo voy a plantear, yo no tengo una solución. La libertad implica responsabilidad. El problema es que los chicos lo inician a la droga a los 8 años, a los 9 años. Ahí no hay la idea de la libertad, la idea de la ciudadanía, la idea de que usted está en condiciones de elegir su destino, implica que usted se hace responsable. Pero para eso tiene que tener los elementos para poder hacerse responsable. Ese es un problema muy complejo. Por eso yo creo que la batalla para hacer que eso no sea una enfermedad colectiva y que sea simplemente un problema individual, es una batalla cultural. Y creo que está muy asociada a un valor que las sociedades modernas han perdido, que no es, me parece correcto haberlo perdido, que en realidad la gran unidad de socialización, de transmisión de valores de la familia. Si uno debilita el sistema familiar por una mal entendida forma de dar autonomía, lo que hace es debilitar lo que actúa como un gran mecanismo de control antes de poder uno hacerse responsable de su destino. Pero yo reconozco que no tengo una solución fácil a eso. O sea, yo creo que ese tema es enormemente complejo. Me parece que se hace mal en negarlo. O sea, cuando se lo niega, Por ejemplo, el Papa ha llamado la atención sobre este tema. De nuevo, nuestro conocido Aníbal Fernández ha dicho que nosotros somos un país de paz. Cualquiera que ha estado recorriendo el país sabe que eso no es cierto. Sin embargo, ese tema no tiene una solución fácil. Yo diría que ese es un desafío gigante que hay.
creo que lo peor que se puede hacer es negarlo. Y negarlo diciendo que no hay vuelos ilegales, que no hay cocinas, que es un lugar de tránsito. Eso nos hace un daño enorme. Yo no encuentro una solución sencilla, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, ni en México, ni en Colombia. Creo que el mejor planteo es apelar a la conciencia de cada uno de nosotros sobre los riesgos que corremos de hacer uso de ello, informar eso, pero sobre todo ayudar a nuestros chicos a no caer en eso. Ahí cuando los atraparon, ahí perdieron la autonomía. Ese me parece un tema clave, pero no tengo, de todas las otras cosas no tengo una idea de cómo lo haría. De este tema sé que los combatiría con todo lo que tuviera a mano, pero reconozco que es un tema muy complicado, porque en última instancia la decisión personal, individual de consumir, eso yo no lo puedo discutir. Lo que yo sí puedo discutir es cuando esa decisión es desinformada, es sin responsabilidad, sin la edad para poder evaluarla. Y ahí viene el tema tan complejo para nosotros, los que creemos en la libertad. Ustedes vieron que la Constitución dice que las acciones privadas de los hombres conciernen a su conciencia, no conciernen a los demás. Y yo creo en eso. Yo no le voy a decir a una persona qué es lo que tiene que hacer en su... Sí le voy a decir que si delinque, para eso ahí sí es mi problema. Está claro el tema. Pero es un tema muy complejo. Me hubiera gustado tener una respuesta, pero yo no soy Cristina, no tengo respuesta. Y los argentinos de políticas públicas, la única que conocemos es la de los impuestos. ¿Por qué nuestro país nunca ha habido ningún gobierno que se haya ocupado de este tema? ¿Y cuáles serían 4 o 5 políticas públicas que usted sugeriría? A ver, yo creo que una cosa que yo nunca he cobrado impuestos como esta gente nos ha cobrado. Yo estoy maravillado por lo que cobra. O sea, yo nunca creí que iba a ser posible subir tanto la presión impositiva. No lo creía, no me parecía factible. Entonces digo, ellos han logrado subir los impuestos de una manera extraordinaria, con métodos abusivos. Por ejemplo, cuando usted no deja indexar por inflación las escalas, los mínimos no imponibles, usted está grabando a gente simplemente por la inflación. O sea, es un sistema que es muy degradante y sobre todo carece de ese valor esencial de la vida democrática, que es que no hay tributación sin representación. Siempre la tributación es el primer, nuestra Constitución lo dice, que solamente el Congreso puede iniciar, pero fíjese que ella logró que le delegaran la facultad de mover el mínimo imponible en ganancia, con lo que hace un desastre ahí todas las veces se le ocurre. Yo diría que si hubiera un gobierno sensato, yo le diría 3 cosas. Una, termine con ese esquema. Devuélvale al Congreso lo que es del Congreso. Ajuste por inflación los impuestos, como tiene que ocurrir en un país sensato, y sobre todo no vea como solución volver a subir los impuestos. Yo creo que uno de los dramas de nuestro tiempo es que yo lo veo siguiendo la discusión de Brasil. ¿Qué le dice Dilma Rousseff al Congreso? Déjenme subir los impuestos. Congreso que le contesta, pero si lo hemos subido bárbaramente los últimos 20 años. La verdad es que Brasil no puede pagar el gasto social que tiene. Pero Dilma no quiere bajar el gasto social, quiere más impuestos, el Congreso le dice más impuestos no, y ahí tienen un agujero que van a... donde está el núcleo del problema. Ahora, yo creo que la Argentina está con un problema igual. Si quiere pagar sin inflación este inmenso déficit que tenemos, o hay que subir los impuestos de una manera extraordinaria, o hay que conseguir que alguien nos preste. Como yo creo que nadie va a ser tan tonto de prestarnos, el camino es subir los impuestos. No, ese no es el camino. El camino es volver a gastos que sean sensatos. Me parece que es un desafío formidable.
Yo cuando estaba entrando acá, una señora me decía, a mí me pone nervioso estar en la cabeza de cualquiera de los tres candidatos. Me pareció un comentario sabio. Gracias a todos. Bueno.